6 de la mañana, 39 minutos. El gobierno presentó su marco fiscal a mediano plazo. Este es el mapa de impuestos, el mapa económico del país en el corto plazo. Está con nosotros para explicarlo el ministro de Hacienda y de Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Es grato estar esta mañana con ustedes. Gracias, señor ministro. Hay muchas noticias en este marco fiscal a mediano plazo del 2022 porque cambia el crecimiento económico, cambia la proyección de inflación, y hay varias noticias, ¿no? Importantes, lo de la gasolina y lo de la modificación de los subsidios de este fondo de estabilización que hace que los precios de la gasolina suban. Vamos a arrancar por esa última parte, señor ministro. La noticia aquí clara es que la gasolina va a subir mes a mes. Estuvo bueno ya esto de subsidiar a los combustibles porque pues el fondo que lo subsidia está en déficit. ¿Se reventó ese fondo? ¿Se acabó la plática? ¿No hay cómo sostenerlo, señor ministro? Tal vez lo primero, Luis Carlos, es señalar que en el marco fiscal de mediano plazo, donde nosotros anunciamos esos pronósticos de crecimiento, de déficit fiscal, creímos que por transparencia del caso, un asunto central en las finanzas públicas es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, y le dimos incluso un capítulo especial. Este fondo ha sido históricamente muy importante en Colombia porque le ha permitido a los colombianos enfrentar volatilidades de los precios internacionales del crudo y su impacto sobre los combustibles. Y ese fondo, a lo largo de su historia, pues ha permitido evitar situaciones que afecten a los ciudadanos. En ese orden de ideas, eso nos ha llevado recientemente a que en medio de la pandemia nosotros tuviésemos un subsidio muy importante a los combustibles, a tal punto que Colombia hoy tiene el menor valor de los combustibles de toda América Latina y comparativamente con el mundo muy por debajo del grueso de naciones a nivel internacional. Eso ha sido positivo porque ha evitado, repito, impacto en medio de la pandemia, pero eso tiene un costo fiscal. Luego, esto nos llevó a que en el marco fiscal nosotros contemplemos por lo menos 4 asuntos respecto de este tema en concreto. Primero, vamos a contemplar en los presupuestos de la Nación pagos de ese subsidio al Fondo de Estabilización, porque eso implica, repito, un costo fiscal. Estamos incluyendo 14 billones en este año para el fondo, para pagar ese fondo, 19 billones en el presupuesto del próximo año para pagar ese fondo, casi 9 billones para el año subsiguiente, de tal manera que se vaya cerrando ese déficit. En segundo lugar, estamos contemplando la creación de nuevas fuentes del presupuesto de la Nación para cubrir el déficit. ¿Cuáles son esas? Los valores que sobran o sobrantes del presupuesto de la Nación de este año y del próximo, los sobrantes de servicio a la deuda, excesos de dividendos por parte de Ecopetrol, que han permitido y van a permitir cubrir ese déficit. Y estamos contemplando también que de todas maneras tiene que haber un mecanismo de cierre de los diferenciales de precios entre el precio internacional y el precio nacional. Por eso se dice debe haber una senda de aumento de gran manera gradual, cuidadosa, naturalmente, que se propone en el marco fiscal, pero que siempre estará sujeto a una revisión mes a mes en detalle sobre su eventual impacto para tomar la decisión más acertada. Señor ministro, en otras palabras, a ver si lo estoy interpretando bien, es que Colombia se le acabó ese fondo, no lo puede sostener, tiene que subir los precios de la gasolina, el marranito no dio más, hay que subir, la gasolina subió tanto que hay que subirla. Y la pregunta acá para ustedes, señor ministro, porque tuvimos varias conversaciones al respecto durante el gobierno, donde el gobierno fue muy fuerte en decir que esto no iba a ocurrir, que no se iba a subir la gasolina, terminó subiendo la gasolina. Ese es el anuncio que hacen ustedes ayer. La pregunta es, ministro, ¿no les da preocupación que al subir la gasolina se dispare la inflación y se disparen las protestas como actualmente está ocurriendo en Ecuador? Son 2 cositas importantes, Luis Carlos. Desde que incluso yo soy ministro se han hecho 4 aumentos a lo largo de este periodo, porque, repito, mes a mes se hace una evaluación cuidadosa sobre el caso y se evalúa su eventual impacto en materia de precios, su eventual impacto en el momento en que estamos viviendo. Entonces, ese mismo ejercicio se hará periódicamente de aquí para adelante. Y el marco fiscal incluso señala que existe la flexibilidad para tomar la decisión en un momento determinado no hacer un aumento correspondiente. Lo que pasa es que eso tendría un costo y entonces habría que buscar la fuente alternativa de financiación y se proponen fuentes alternativas de financiación. Aquí lo que hay es una senda
pero también la flexibilidad para tomar la mejor decisión mes a mes, como repito, se ha venido haciendo hasta este momento. Yo he hecho 4 aumentos a lo largo de este periodo. Señor ministro, el dilema de los combustibles podemos llamar a este episodio. Colombia es un gran exportador de petróleo. Usted hace en su marco fiscal de mediano plazo cuentas del barril de petróleo por encima de $100. Ecopetrol es eficiente por encima de 35. Digamos, siempre se había hecho un presupuesto en la historia reciente con $60. ¿Por qué este buen clima, este mini boom petrolero, esta mini bonanza petrolera, los colombianos no la sienten más y se evita que se suba la gasolina, que es un elemento inflacionario en un momento de inflación alta, y además que desactiva, por ejemplo, un eventual paro de camioneros que siempre sucede cuando el alza de la gasolina es precipitada? ¿No cree que el momento político y de precios del petróleo pues podría más bien cambiar la forma como se estructura el Fondo de Estabilización de Precios de la Gasolina y evitar que la inflación siga subiendo? No, y de hecho, Fernando, el valor de los combustibles van a seguir subsidiados por mucho tiempo. Recuerde usted que nosotros estamos casi un 60% por debajo de los precios promedio de América Latina y mucho más incluso por debajo de los precios internacionales. Y esto va a seguir existiendo de aquí en adelante, porque por más de que existan aumentos graduales, por mínimos que ellos sean, y con toda la gradualidad del caso, incluso tomando la decisión en un momento determinado de no hacerlo, la persistencia del subsidio seguirá existiendo de aquí en adelante, a tal punto incluso que por eso se contemplan pagos dentro del presupuesto de la nación que son cubiertos justamente con parte de ese boom petrolero. Es decir, el hecho de que yo incluya en el presupuesto del 2023 19 billones de pesos solamente para cubrir parte de ese subsidio del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles se hace con el boom petrolero, no se hace con nada distinto a eso. Y de hecho el boom petrolero sí tiene un impacto, pero obviamente tiene un impacto especialmente sobre el 2023, en donde eso es lo que permite, por un lado, reducir el déficit fiscal en casi 2 puntos porcentuales y cubrir casi 19 billones de pesos de ese fondo de estabilización, a más de seguir cubriendo subsidios en esta materia. Ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano. ¿Este marco fiscal queda financiado o se va a requerir que el próximo gobierno presente otra reforma tributaria? Juan, esa es una muy buena pregunta y yo ayer la contesté y la repito en este escenario. Esta nueva realidad económica, lo que estamos viendo en materia de crecimiento, el aumento de la expectativa, lo que estamos viendo en el recaudo tributario, sumado al ajuste gradual y ordenado de las finanzas públicas que se está dando, con reducción del déficit fiscal en este año significativo, hasta 5.6%, con la reducción de la deuda, todos estos esfuerzos, a pesar incluso de los pagos de los subsidios del Fondo de Estabilización, han logrado cerrar la necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria. Y lo repito, cerramos la necesidad coyuntural de corto plazo en materia tributaria. Eso no significa, Juan, que en lo estructural Colombia tiene desafíos de inflexibilidad en gasto de inversión pública, desafíos de que siempre existirán necesidades adicionales de inversión y gasto social, desafíos de que se necesita hacer un ajuste de la estructura tributaria de largo plazo del país, o desafíos propios de que un gobierno que llegue tenga nuevas ideas de nuevo gasto, de nueva inversión pública. Esos escenarios, pues, requerirán que esos gastos o esa inversión pública adicional, pues, venga con sus recursos adicionales para financiar. Pero en lo que es coyuntural, de corto plazo, la necesidad se cerró, cosa que no se había cerrado en el marco fiscal anterior, donde yo todavía señalaba que se necesitaba una necesidad coyuntural adicional. Sí, leí precisamente ayer que usted dijo que no se necesitaba una reforma tributaria. Sin embargo, tenemos 2 candidatos. En ese momento cualquiera de ellos podría ser el próximo presidente. Hay un candidato, Rodolfo Hernández, dice que no se necesita la reforma tributaria, que basta con acabar con la corrupción y que ahí se ahorra uno toda esa plata que necesita el país. Hay otro candidato que dice que necesitamos una reforma tributaria de cerca de 60 billones de pesos. ¿Qué piensa usted frente a esas? Yo entiendo que no puede participar en política, pero usted se mantiene en que definitivamente el país no necesita una reforma tributaria. Entonces, ¿de dónde se va a sacar la plata para todos los proyectos sociales que plantearía una nueva administración? No, y por eso, Darcy, yo aclaro, en el corto plazo la necesidad coyuntural ya no existe, y no podría existir
cuando evidentemente estamos mostrando esa tasa de crecimiento, el déficit fiscal reduciéndose, incluso logramos en el 2023 superávit primario, que se logró en el 2019 y no se lograba 7 años atrás en el país. Quiere decir que retornamos, y por eso yo he señalado, estamos organizando la casa y dejando la casa organizada. Pero también, por eso dije anteriormente, en lo estructural, Colombia tiene desafíos, y si hay, o esos desafíos de mayor gasto público, de mayor inversión pública, que normalmente vienen atados a las propuestas de los candidatos presidenciales, y eso es normal, esas propuestas de más gasto público, de más inversión pública, requieren fuentes adicionales de financiación, y en ese caso, pues el gobierno que llegue va a tener que, con todo el rigor y cuidado, analizar la reforma y los ingresos adicionales tributarios que necesitará para tal. Ministro, le saluda William Calderón y quisiera que me permitiera regresar al tema de los combustibles por un instante, porque sobre eso pues hay mucha inquietud en la opinión pública, porque va a ser un tema que va a afectar no solo el transporte de carga, sino que seguramente va a golpear también el precio final de los consumidores. Y es sobre el Fondo de Estabilización. Siempre nos vendieron la idea de que esa institución estaba creada justamente para evitar que se dispararan los precios de los combustibles en circunstancias extraordinarias como la que estamos viviendo. ¿Y por qué hoy nos va a tocar enfrentar la circunstancia extraordinaria que vivimos sin que el fondo funcione como debió haber funcionado? ¿Qué falló ahí, ministro? No, es que yo creo que es muy importante señalar que el fondo es un instrumento que permite financiar esos subsidios, que los subsidios existen, que hoy los subsidios permiten, como ya lo señalaba, que Colombia sea el país con mayor nivel de subsidios a nivel de América Latina. Por eso tenemos el menor valor en esos combustibles en América Latina, y que obviamente eso tiene un costo fiscal, y tiene un costo fiscal porque el fondo pues necesita recursos para financiar esos subsidios. Como quiera que, entre otras, además, a la luz del nuevo Plan Nacional de Desarrollo, cualquier subsidio, incluso tiene que estar en el presupuesto general de la nación, pues tiene que existir la fuente suficiente para financiarlo. Eso no era así en el pasado. En el pasado, este subsidio se acudía a la deuda pública, pero nunca se metía en el presupuesto de la nación, por lo tanto no era plenamente transparente en cómo operaba. Hoy opera desde el presupuesto de la nación, y por eso es que señalé que tenemos que incluir recursos en el presupuesto de este año, del siguiente, del subsiguiente, de tal manera que se pueda cubrir el mismo. Sí, señor ministro, y está muy bien que vía subsidios la gasolina sea un poco más barata o mucho más barata que el promedio en la región y en el mundo. Sin embargo, ese déficit al final pues termina siendo una deuda que los colombianos vamos a tener que pagar por el boom petrolero o vía impuestos o como sea, es algo que tenemos que pagar y que está ahí. ¿Por qué estas acciones que están contemplando llegan solo hasta 3 meses antes de que se acabe el gobierno? ¿Por qué se dieron cuenta tan tarde del déficit? No, yo no creo que nos dimos cuenta tarde del déficit. De hecho, incluso como lo señalé, nosotros alcanzamos a hacer algunos ajustes de precios. Simplemente lo que hay que decir es que nosotros tuvimos que enfrentar en el peor momento de la historia económica del país, en el momento de la pandemia, un momento difícil, en donde se tuvo que tomar decisiones para atender esa necesidad. Ustedes recordarán que en medio de la pandemia se redujeron los precios de los combustibles para evitar el impacto fuerte y utilizándolo, entre otras, además como un instrumento contracíclico para ayudarle a los más vulnerables. En el año 2021 se da un crecimiento acelerado, sobre todo en noviembre y diciembre de ese año 2021, en donde eso de inmediato pues eleva el nivel de los subsidios, pero como tal ese recurso no estaba dentro del presupuesto de la nación, ahora tiene que estar dentro del presupuesto de la nación, y por eso es que se van tomando las decisiones en ese momento. Son las 6:53 a.m, señor ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Muchas gracias por darnos unos minutos y explicarnos qué significa este plan fiscal de mediano plazo. Muy amable, muy gentil. Muchas gracias, Luis Carlos.